Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos pecado. ¿A eso cómo se le llama? Justificación. Vamos a regresar a nuestras primeras clases. A eso se llama justificación, porque Dios ahora nos ve justos por medio de Jesús. Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Somos reconciliados por Dios por medio de Jesús y por eso es que tenemos una relación con Dios. Por eso dice Hebreos, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia por medio de Jesús. Podemos estar confiadamente frente a Dios por medio de Jesús. Y el título de la predicación del día de hoy es Viviendo una relación correcta con Dios. Habiendo ya recordado esto de cómo es que tenemos una relación con Dios, vamos a ver cómo se vive una relación correcta con Dios. No sé si se hayan preguntado esto en algún momento. Y veremos tres características de esa relación correcta con Dios. Tres características, tres actitudes también con las que nosotros podemos vivir esa relación con Dios. Vamos a Romanos 6, habiendo ya entendido esto o recordado. Romanos capítulo 6, vamos a estar meditando en esta porción de la palabra. Romanos capítulo 6. Lo primero que debemos entender, reconocer y que debemos recordar y aplicar es que la primera característica es conocer a Dios. Esa es la primera característica, conocer la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos a cómo Dios se muestra a su creación, cómo Dios se muestra a nosotros. Y en este apartado vamos a hablar de la gracia y del poder, de la gracia de Dios. Dice Romanos 5, 20 y 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vemos que la gracia de Dios se muestra ¿de qué manera? Sobreabundante. El pecado abundó. Dios dio la ley al pueblo de Israel para que ellos conocieran que eran pecadores, para que ellos cuando tomaran algo de su hermano, de su prójimo, supieran que están robando y que eso Dios lo condena. Que cuando ellos hablaran mal de su hermano, supieran que Dios condena que hablemos mal de nuestro hermano. Para eso fue la ley. Entonces, vemos en estos versículos que cuando el pecado abundó, cuando era muchísimo el pecado que nosotros conocíamos, Dios en su gracia nos mostró que su gracia era mayor. No sé si hayan escuchado, leído, que a quien más se le perdona es a quien más ama. Ama, exactamente. Entonces vemos que en este versículo dice, porque así como el pecado reinó para muerte, separándonos de Dios, así también la gracia reina por la justicia, acercándonos a Dios. Y esto lo entendemos nosotros, de que por gracia sois salvos
por medio de la fe. Pero hay algunos, y lo va a decir Pablo en los versículos 1 y 2 de Romanos 6, que se agarran de que la gracia de Dios es tan grande que seguimos pecando. No sé si ustedes lo hayan pensado o hayan dicho, ay, ya pequé, pero la gracia de Dios me perdona, Dios me perdona. No sé cuántos de ustedes hayan estado en esa situación. Pues podemos pecar, al fin y al cabo Dios nos va a perdonar. Y a veces seguimos pecando, nos mantenemos en esa vida de pecado. ¿Qué es lo que dice Dios? Sed santos porque yo soy santo. Pero nosotros decimos, al cabo que no me pasa nada. Hay unos que se atreven a decir, no, ya no vivimos en el Antiguo Testamento donde quien pecaba moría. Y decimos, ahora vivimos en la gracia. Peco y no me muero. ¿No? ¿No han pensado en eso? Estoy en un pecado, estoy viviendo en un pecado, estoy luchando con un pecado y vemos que al parecer no pasa nada y Dios me sigue bendiciendo. No me ha quitado el trabajo, no me ha quitado la salud, las fuerzas. Puedo seguir pecando. Quien está cautivado por el pecado a lo mejor se emborracha, dice, pues yo me he emborrachado, ya van 5 veces en el año que me emborraché y Dios no me ha castigado. Al contrario, siento que Dios me bendice más. Pasó la pandemia y yo no me enfermé. Pasó la pandemia y aunque me enfermé, pero salí, gracias a Dios que me salí, pero seguimos en el pecado. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a ese Dios justo? Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiré en mi pecado para que la gracia abunde? Romanos 6:1. ¿Seguiré pecando? ¿Seguiré en mi estado de fornicación? ¿Seguiré en mi estado de adulterio? ¿Seguiré en mi estado de embriaguez? ¿Para que Dios me siga bendiciendo por medio de su gracia? Eso dice Pablo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios sea mayor? Dice Pablo, en ninguna manera, un rotundo no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? Ya morimos al pecado. Van a decir, sí, somos humanos, la carne es débil. Pero vivir en Cristo es que si pecas, Dios te habla a tu corazón y te habla a tu mente y te dice, el pecado está mal. Yo no puedo relacionarme con el pecado, ya lo vimos. ¿Cuántas veces hemos luchado con un pecado esta semana? Y dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Conocer a Dios, conocer la gloria de Dios. Y Pablo dice, ¿no sabéis? ¿O no saben ustedes que siguen en el pecado? Que ustedes ya murieron al pecado, que Dios ya les dio una vida nueva por medio de su gracia. ¿No lo saben? Entonces, ¿por qué siguen pecando? ¿Por qué insisten en mantenerse en ese pecado?
porque nos gusta muchas veces pecar, la sensación, el placer, eso nos mueve nuestra carne, ¿sí o no? Cuando tal vez es un poco absurdo o no va, pero cuando tomamos una coca, ¡ah, qué rica coca! ¿No? Así es el pecado. Cuando pecamos, ¿cómo es que cambiamos a veces estar con Dios, una relación con Dios, por algo que solamente es pasajero, solamente es una hora? ¿Cómo es que cambiamos eso? Pero el Señor nos recuerda, Pablo nos recuerda, sepan, conozcan a Dios, que Dios es santo, que Dios es un Dios de gracia. Conózcanlo, conozcan su grandeza, conozcan su poder. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Pero entendamos que aquellos a los que seguimos en el pecado y seguimos insistiendo, vamos a vivir las consecuencias de ese pecado en algún momento. No es castigo de Dios, porque Dios ya castigó el pecado en la cruz. El castigo ya está. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero podemos vivir las consecuencias de nuestras decisiones, de decidir apartarnos de Dios. Alguien que ha tomado durante 10 años, lo lógico es que vaya a sufrir de su hígado. Alguien que fuma, lo lógico es que vaya a sufrir de sus pulmones. Alguien que adultera, lo lógico es que va a sufrir en su familia, no solo su familia, sus hijos. Entonces vemos que las consecuencias del pecado son grandes. Y no es porque Dios lo mande, porque Dios ya castigó el pecado. Ahora son las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y la abundancia de la gracia de Dios se ve cada día en nuestra vida. Cuando despertamos, cuando vemos el sol, cuando tenemos la vida que nosotros podemos ver, cuando vemos a nuestros hijos, cuando vemos a nuestra familia. Ahí está la gracia de Dios. Pongámonos a pensar en esa gracia. Conozcamos la gracia de Dios. Al conocer a Dios, vamos a conocer también su poder. Que este poder que operó en Cristo Jesús, dice Efesios 1, es el que nos mantiene en la gracia de Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él, en el 6:4 de Romanos, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Dios participó en esa resurrección con poder, con amor, con justicia. Dios participó en la obra redentora de Cristo. Y con ese poder es el que nos mantiene a cada uno de nosotros. Dijo Jesús, el Padre que me los dio, hablando de nosotros, es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, porque Dios es poderoso para tenernos bajo sus alas, dice el Salmo 90. Dios como a hijos nos acoge y con ese poder nos defiende. Dice el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Ahí está su gracia y ahí está su poder. Vamos a leer, acompáñenme a leer Efesios 1 del 18 al 23. Efesios 1 del 18 al 23, vamos a leerlo todos juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dice que sepamos cuál es la supereminentemente grandeza de su poder. El poder que resucitó a Cristo es el poder que nos mantiene a nosotros viviendo en santidad. Pero a veces no queremos vivir en santidad, ya lo hemos mencionado. Dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia de Dios nos mantiene firmes. La gracia de Dios nos mantiene con Él en santidad. Y eso es el poder también de Dios que se manifiesta. Pero ¿cómo muchas veces vamos a ver el poder de Dios si no dejamos que Él opere también en nosotros? Que Él viva en nosotros en su poder. A veces no lo dejamos porque persistimos en el pecado, porque desconocemos la gracia de Dios que nos mantiene firmes, firmes en santidad, firmes en esperanza. El segundo apartado de la predicación, la segunda característica, la primera es que podemos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, su grandeza, su poder, su gracia. Y al conocer a Dios tendremos seguridad, tendremos la seguridad, la más absoluta seguridad, primero, de que Dios nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos, dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La seguridad es que Dios nos libertó del pecado. ¿Estamos seguros de eso? Amén. Más fuerte. Amén. Y esa es una seguridad que Dios da por su poder, por su gracia. Estamos seguros de que el pecado ya no reina en nuestra vida. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y dice, otra traducción, para que el cuerpo del pecado quede inoperante, para que el cuerpo del pecado ya no funcione más. ¿Estamos seguros de que podemos vivir una vida sin pecado? Amén. Amén. Y para eso estamos aquí, hermanos. Para eso estamos conociendo a Dios. Para eso estamos conociendo su gracia, su poder, la esperanza que Él nos da. Porque vamos a llegar a la estatura de ese hombre que es Cristo Jesús en santidad. Amén. Amén. El cuerpo del pecado ha sido inoperante, ha sido destruido. Ya no somos más esclavos. Antes no teníamos otra opción más que pecar, porque esa era nuestra naturaleza. Todo lo que hacíamos era pecar. Pero Dios nos rescató. Ese viejo hombre lo ha crucificado, lo ha sepultado y nos ha dado vida nueva.
Y aquí quiero hacer una pausa, preguntarles, levanten la mano, ¿quiénes creen que Jesús murió y resucitó por ustedes? ¿Todos lo creemos? Parece que sí, manténganla arriba. ¿Quiénes ya se bautizaron? Bajen la mano. ¿Todos ya nos bautizamos? Ok, por ahí veo algunas manos levantadas, bájenlas. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa lo que hacemos ahí atrás en el bautisterio? Ajá, eso simboliza una sepultura. Es un acto de obediencia. Ajá. La muerte y la resurrección. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, ustedes romanos ya se bautizaron. Y les voy a explicar el simbolismo del bautismo. Les dice Pablo, les dice, miren, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ustedes lo pueden ver cuando se bautizan, es sepultado. Cuando bajamos a las aguas, los que ya nos bautizamos, bajamos. ¿Y eso qué simboliza? La muerte a qué? La muerte al pecado. Eso simboliza. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado. Eso simboliza. Cuando bajamos al agua, muertos al pecado. Y por el poder de Dios que operó, nosotros resucitamos para una vida nueva. Eso simboliza el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, he entendido, he conocido que tú has dado muerte a ese viejo hombre, a mi vieja naturaleza, y que ahora me has dado una vida nueva. Por fe hemos sido justificados por medio de Jesús. Y decían allá atrás, el bautismo es obediencia. El bautismo y la obediencia es gratitud. Gratitud a Dios, alabanza, esperanza. Cuando nosotros nos bautizamos, eso es lo que estamos declarando. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciéndole al mundo, estamos diciéndole a los hombres, a los hermanos, oigan, me voy a bautizar. Yo creo en ese Dios todopoderoso, en ese Dios lleno de gracia, lleno de amor. Y por eso me bautizo, porque lo amo, porque lo obedezco, porque estoy agradecido con ese Dios que me ha dado vida. Si hay alguno de los hermanos que estamos aquí, que no nos hemos bautizado, que no se han bautizado, dijo el etíope, el eunuco etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? El eunuco dijo, ya creo en que Jesús murió por mí, que resucitó, que Dios es poderoso, que Dios es lleno de amor, de gracia. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide, hermano o hermana, que tú seas bautizado? ¿Crees en ese Dios todopoderoso, lleno de gracia y lleno de amor? ¿Sí lo crees? ¿Qué impide los que no se han bautizado que seas bautizado? ¿Qué lo impide? Dios está ahí. Y los que ya nos bautizamos, ¿qué impide que vivamos una vida en santidad, lejos del pecado? Tenemos esa seguridad de que Dios es poderoso. Estamos seguros de que ya no somos esclavos del pecado. Estamos seguros de que Dios nos rescató para vida. Dice Romanos 5:21, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Dice 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva.
Así como fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Tantas veces lo tiene que decir Dios. Tenemos una vida nueva. Y Pablo dice, ¿o no sabéis? Luego dice, sabiendo, saben ustedes, conocen que ahora podemos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Esa es una seguridad que Dios nos da. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Romanos 6:10. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Una seguridad de que para Dios vivimos. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también nosotros consideraos muertos al pecado. Cuando tengamos la tentación de pecar, dice, ustedes sepan que ya están muertos al pecado. Cuando tengan esa tentación de pecar, digan, yo ya no te sirvo, pecado. Ya soy libre del pecado, porque mi Dios grande me ha rescatado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos vivos, tenemos una vida nueva. El tercer apartado, tercer y último, la tercera característica es que vamos a estar dispuestos, vamos a estar en pie frente al Señor. Romanos 6, 12, 13 y 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivimos en gracia. Y el pecado ya no reina en nosotros. El pecado muchas veces, o a lo mejor a muchos de nosotros, nos tiene cautivos, pero el Señor busca rescatarnos. Cautivos porque podemos estar en una adicción y a veces nuestro cuerpo, nosotros mismos no queremos dejar a lo mejor el alcohol, pero dice Dios, ya te liberé de eso, de cualquier pecado, del adulterio, de la fornicación, de los chismes, de todo. Ya Dios nos liberó. Dice, entonces el pecado ya no puede reinar en tu vida. Ya no puedes hacer lo que el pecado quiere contigo. El pecado lo que quiere es alejarte de Dios, estropear esa relación que tú tienes con Dios. Y Pablo dice, no reine el pecado, no se presenten ustedes, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en los deseos del pecado, no reine el pecado. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dijo Jesús que cualquiera que vea a una mujer y la codicia en su corazón, ya es culpable de adulterio, ¿no? Podemos pecar en nuestra mente. El Señor lo dice. Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Dice, ni presentéis vuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestra boca, al pecado como instrumentos de iniquidad.
Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y esto podemos usar y aplicarlo en nuestra vida para el servicio a Dios. Nuestra vida es de un completo servicio a Dios. Estos textos, esta palabra, no sé si han visto en películas, en series, en la televisión, referentes a los reyes. ¿Sí han visto a los reyes? Los reyes están en su trono, ¿no? Están en su trono. Y luego, cuando vienen sus súbditos, las personas del reino, se presentan ante el rey. Algunos hacen algunos movimientos, pero luego, al lado del rey, para protección, para su cuidado, han visto a los soldados. Hay soldados al lado del rey, ahí a un lado. ¿Y cómo están? Pues en posición, a lo mejor con sus armas, con todos sus escudos, todos sus instrumentos. A esto se refiere Romanos 6, del 12 al 14. Dice, preséntense ante el rey como esas personas, como esos soldados, listos para esperar cualquier instrucción del rey para que ustedes puedan actuar. Dios nunca, en ningún momento, nos va a mandar a nosotros algo que nos haga pecar. Nunca. Lo que Dios va a hacer es, vive una vida digna, no peques, ama a tus hermanos, ten paciencia. Y recordamos el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces Dios, que es todo eso, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las órdenes que Dios nos va a dar van a ser en relación a eso. Dice, nos presentamos ante Dios, presentamos nuestros cuerpos ante Dios, y cuando Dios nos dice, ama a tus hermanos, vamos a usar esa vida, vamos a usar esa orden, nuestros miembros, nuestras manos, todo nuestro cuerpo, nuestros recursos, todo lo que Dios nos haya dado para amar a nuestros hermanos. Si nos dice, tengan gozo en medio de las dificultades, con nuestro cuerpo, a veces podemos estar tristes, pero al ver y escuchar una oración de nuestros hermanos, ¿cómo cambia nuestro rostro? De alegría, de gozo, porque es Dios el que está mandando, es Dios el que nos ha dicho, preséntense, y nosotros estamos dispuestos a presentar nuestros cuerpos, nuestra mente, todo nuestro ser a Dios, como vivos entre los muertos. Va a haber veces, y les voy a contar el día de ayer, que íbamos a comer allá en la salida, vimos que faltaban tortillas. Y dijeron, pues tenemos que ir a comprar tortillas, ¿no? Y un poco más de comida. Y pues ahí estaba yo. Y estaba mi suegro. Llevó su carro. Y le decimos, le digo, ¿me va a prestar su carro para ir? Y me dice, ve. Y yo acá, pensando en mi mente, no, Dios, por favor, que no vaya. Y al final él fue, ¿no? Pero a veces somos así. Hay ocasiones en las que ante Dios somos como Isaías. En Isaías 6 dice que Dios decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Fuerte. Heme aquí, envíame a mí. A veces estamos de este lado y decimos, sí Dios, heme aquí, envíame a mí. Y a veces estamos así como yo ayer, que no quería ir por las tortillas porque quería ir a ver los animales al zoológico.
decimos, no, Dios, por favor. Pero Dios en esos momentos, si me hubieran dicho, no, si te toca ir, pues voy, ¿no? Es la obediencia. Porque estamos muriendo a nosotros mismos para hacer lo que le agrade a Dios, para hacer que el mundo vea a Dios. Es así como podemos vivir nuestra vida como vivos de entre los muertos, conociendo al Dios al que servimos, para mostrar al mundo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Podemos meditar en eso, de cómo nos presentamos ante Dios cada día. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros. El pecado ya no tiene poder sobre ti ni sobre mí, pues no estáis bajo la ley. Ya no hay algo que te condene, porque la gracia de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo para que tú puedas vivir por medio de su muerte. Es así como podemos vivir en una relación con Dios, conociendo a Dios día a día, a través de su palabra, a través de los devocionales, de las predicaciones, nosotros mismos, día a día, y que cada día recordemos esta esperanza que dice Romanos 5:2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estemos firmes, Dios nos ha dado todo y tengamos esa seguridad. Y cada día, al despertar, vamos a presentarnos ante Dios. ¿Lo podemos hacer? Podemos presentarnos ante Dios y decirle, Señor, quiero que hoy uses mi vida, que hoy uses mi cuerpo, mi mente, para darte la gloria, para darte la honra. Es así como podemos tener una relación correcta con Dios. Vamos a leer en Tito. Tito 2:11. Si ya lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí, aguardando la esperanza de estar con ese Dios todopoderoso, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de amor, pero que también es un Dios lleno de justicia. Justicia para con el pecado. El Señor ya nos ha rescatado del infierno, nos ha rescatado de su ira. Toda la ira ya la derramó en Jesús. Vivamos en agradecimiento por esa muerte, por esa vida que el Señor nos ha dado. Y quiero terminar repitiendo esta invitación
a quienes no se hayan bautizado, que quieran hacerlo, que quieran reconocer y mostrarnos a nosotros que creemos en ese Dios lleno de gracia y lleno de amor. Que lo piense, que lo medite, y si ya está seguro, vamos a prepararnos para poder tener bautismos. Quienes ya se hayan bautizado, de recordar que cada día debemos presentarnos ante ese Dios, ante ese Rey todopoderoso. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para darnos una relación contigo, para reconciliarnos contigo. Hoy, como embajador, rogamos por medio de Cristo, reconciliémonos con Dios. Vivamos esa relación contigo, donde te podamos conocer cada día más, donde podamos estar seguros de nuestra salvación, podamos estar seguros de que tú no nos dejas y que cada día podamos estar presentándonos ante ti, dispuesta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para agradarte, para obedecerte, para cambiar nuestra forma de vida, que tal vez esté llena de pecado. Señor, queremos ser como tu Hijo, queremos agradarte. Te agradecemos porque nos has rescatado, nos has salvado. Ayúdanos, Señor, y confiamos en que en la gracia que tú nos has dado podemos estar firmes, podemos descansar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y sigue la invitación. Es una invitación permanente para aquellos que deseen bautizarse, que deseen también aceptar a Jesús como su Salvador, quienes ya hayan entendido, de presentarse cada día ante Dios. Y que el Señor los bendiga, hermanos, y adelante. Ha llegado el periodo de las ofrendas, así que le pido al hermano Gama y al hermano Marcos que pasen a recoger las ofrendas. Y en lo que ellos pasan, vamos a cantar el coro Hay un pueblo que ofrenda muy feliz. Puestos de pie, por favor. Hay un pueblo que ofrenda muy feliz. Hay un pueblo que ofrenda muy feliz. Es el pueblo de Dios. Ese pueblo ofrenda así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo ofrenda así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ahora le pido al hermano Marcos que haga una oración por las ofrendas. Pueden tomar sus asientos. Ahora vamos con la oración final encargada del hermano Manuel. Le pido al hermano Manuel que nos dirija en una oración final.
y posteriormente se darán a conocer los avisos. Pues hermanos, hay algunos avisos para recordar. Más allá de los horarios de culto que tenemos, por ejemplo, hoy por la tarde a las 5 continuamos y los miércoles hay oración a las 5. Hace 15 días nuestro hermano Pepe nos hizo un par de invitaciones. Recordamos que habló sobre la hospitalidad, sobre este don y también la oportunidad de abrir o proponer nuestro hogar como un punto de reunión para las células. Vamos a procurar esa ampliación, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, quisiéramos visitar, ¿no?, a todos los hermanos, pero dentro de nuestras ocupaciones, dentro de nuestro tiempo, pues no podemos abarcar, bueno, a toda la gente. Y un punto para predicar, compartir de la palabra de Dios es a través de las células. Entonces es importante que si Dios les ha puesto en su corazón poner su hogar, pues también nos lo hagan saber para decir, bueno hermano, yo quisiera que hubiera una célula en nuestro hogar para comenzar en junio. Bueno, tenemos esta idea ya, faltan ¿cuántas semanas? Una, ¿no? Una, 2 semanas. 2 semanas para iniciar junio, entonces pues órenlo, medítenlo y pues también coméntenos qué es aquello que el Señor pone en su corazón. Por otro lado, hace 8 días el pastor Merlín nos hizo una invitación y varios de nosotros aquí presentes nos levantamos, ¿no? Hizo un llamado a que pudiéramos esforzarnos a el aprendizaje de la palabra, porque había muchos peligros, recordamos esa predicación, y que era necesario que nosotros pudiéramos estudiar la palabra. Y nosotros cada 8 días estamos llevando la escuela bíblica dominical, que es a las 10. Por el momento hay 2 grupos. Está el grupo de los adultos mayores y acabo de iniciar uno sobre un curso de Conociendo la Biblia. Es para comenzar desde cero. Aquí puede entrar cualquier persona, de los más chicos a los más grandes, recordándoles que conocer la Biblia no solo es, bueno, ya me memoricé los textos y los repito, ¿no?, sino también que tengamos la oportunidad de enseñarle a otras